Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Josephine Haymes. Chicas, que siento decirles que hemos llegado al gran final. Sí, chicas, no quería decirlo. Quería negarlo, no quería aceptarlo, pero sí. Hemos llegado al gran final de este majestuoso fic, chicas, que yo se los he mencionado muchas veces y no me voy a cansar de mencionarlo. Agradecerle a mi querida Josephine. Desde que la conocí, híjole, chicas, he vuelto a esa niña, a esa adolescente y a esa adulta, y la he vuelto a abrazar. Sí, chicas, en los últimos días he estado aprendiendo de que esa niña o niño interior que llevamos dentro debemos protegerlo. Nunca debemos hacerlo a un lado, nunca debemos olvidarlo, porque es nuestra esencia, porque es lo que alimenta esos sueños, esa imaginación por cada una de estas historias. Y nosotras, las que estamos en este candimundo, mucho menos debemos hacer esa separación de ese niño interior que tenemos. Yo lo acabo de rescatar, chicas. Cuando yo me entero de que voy a narrar este fic, yo estaba como en un sueño. No podía creerlo. Le preguntaba a mi querida Fantasía, le digo, ¿es en serio? Y me dice sí. Pero la mayor sorpresa que a mí me da es cuando a mí me dicen, vamos a tener a Josephine Haymes en el canal. No, chicas, ¿ustedes vieron? Yo estaba impávida, yo estaba en shock. No hablé como lo estoy haciendo ahorita. Estaba yo recordando por qué hice a un lado a esa niña interior. Y es la vida misma la que te enseña que no debes olvidarla. Porque se me está haciendo un nudo en la garganta. Es esa niña la que posiblemente nos pueda rescatar, pero a la vez debemos pedirle perdón. Yo se lo estoy dando, chicas. Yo le estoy pidiendo perdón a esa niña que no creía en ella, que no se sentía que merecía muchas cosas. Desgraciadamente uno se da cuenta muy tarde, pero nunca es tarde para recuperar esa niña que nos va a acompañar toda la vida. Y creo que este fic nos lleva a eso, chicas. Las segundas oportunidades se presentan muy, pero muy pocas veces y debemos aprovecharlas. Y este fic, eso es lo que a mí me deja. Aprovechar las segundas oportunidades a pesar de que la misma vida te da los golpes más duros e inesperados, en los cuales se los he mencionado, chicas, que debemos aprender de cada uno de ellos, ya sea alegría, tristeza, enojo, impotencia, todos esos sentimientos debemos aprender. Pero bueno, chicas, ¿para qué me extiendo? Es de verdad un verdadero honor el que nuestra querida Josephine Haymes me haya dado permiso. Sí, chicas, yo lo siento así.
que me haya abierto la posibilidad y el haber narrado este magnífico fic, la cual siempre voy a estar agradecida. Y qué mejor regalo que este. Sí, mi mayor regalo fue el haber narrado este fic. Pues sí, vamos de lleno al gran final de esta historia, chicas, que pertenece al Candimundo, llamado La temporada de Narcisos. Epílogo. Un jardín inglés. En agosto de 1925, tras pasar una semana tranquila en Escocia, Terence Graham y su esposa llegaron a Stratford-upon-Avon. En los meses previos, la pareja había estado de gira en el sureste de los Estados Unidos, regresando a Nueva York en julio, justo a tiempo para empacar para una mudanza definitiva a Inglaterra. No sin gran pena, se habían despedido de los Hathaway y de sus leales empleados, entregando a estos últimos un apropiado finiquito y buenas recomendaciones para su siguiente empleador. Había sido imposible una visita final a Indiana o Chicago. Candy avisó por teléfono a los Cornwell y también a la señorita Pony y la hermana Lane acerca de su partida inminente. Para su sorpresa, al recibir la noticia, Archie se había movido verdaderamente rápido, organizando un viaje improvisado a Nueva York para una última despedida. También había invitado a la señorita Pony y a la hermana Lane para viajar con ellos. Sin embargo, aunque las damas podían haber dejado a los niños en las manos capaces de las novicias, declinaron la invitación cortésmente. Al ser almas desinteresadas, no querían hacer las cosas más difíciles para su querida hija, así que prefirieron quedarse en casa y orar por Candy, como lo habían hecho desde que era un bebé. No obstante, la separación había sido tan dolorosa como era de esperarse. La señorita Baker y Annie prometieron visitar a los Graham muy pronto. Albert envió un telegrama desde Francia diciendo que George y él los visitarían a finales de agosto. En su regreso hacia Estados Unidos, mientras todos sus amigos y familia desaparecían en la distancia, cuando el barco dejó el puerto, Candy suspiró mientras su esposo la abrazaba con fuerza. A pesar de la tristeza del momento, en el fondo de sus corazones les alentaba la certeza de que su amor mutuo los sostendría, sin importar lo que les deparara el futuro. Con tanto viaje y emociones intensas en los primeros meses de su embarazo, una mujer de menos carácter se hubiera enfermado o deprimido. Por fortuna, Candy nunca había sido una chica remilgosa o débil. Una vez que las náuseas matutinas hubieron cedido, tuvo un embarazo saludable y sin complicaciones, lo que le permitió mantenerse en movimiento todo el tiempo y afrontar su nueva vida, apoyada por el amor de Terence. Sin embargo, ya embarazada de 5 meses, Candy se sintió aliviada cuando cruzaron finalmente el umbral de su nuevo hogar. Terence había alquilado el mismo chalet estilo Tudor en el que se había quedado el año anterior durante su retiro en primavera. Al abrir las puertas del estudio, su corazón se había detenido. En esa misma habitación había agonizado por la duda y el miedo, tratando de redactar su primera carta para Candy. Estar de vuelta en el mismo lugar, habiendo asegurado su amor, provocó en él
los sentimientos más placenteros. Verla tararear alrededor de la casa con su vientre volviéndose más prominente mientras su hijo crecía dentro de ella, lo ponía aún más feliz, si semejante estado fuese posible. Como era de esperarse, Candy extrañaba tener cerca a sus amigos y familia. Sin embargo, el cambio de Nueva York a Stratford le había sentado muy bien. Siendo en el fondo una chica de campo, aquel entorno natural y quieto le venían bien y mejoraba mucho su ánimo. El viejo chalet tenía un jardín trasero enorme que daba al río y un pequeño jardín frontal que los inquilinos anteriores habían descuidado tristemente. Desde la primera vez que Candy vio el pasto casi seco y la hiedra marchita, decidió empezar un nuevo jardín. Al ser casi finales de verano, era una época perfecta del año para empezar el proyecto. Contrató a alguien para limpiar la hierba y preparar la tierra, mientras ella planificaba el diseño del jardín para la primavera siguiente. Cuando el duque los visitó a mediados de septiembre y su hijo le preguntó con su típico humor irónico por la salud de su madrastra, Richard Granchester había volteado a ver a su nuera y su jardinero mientras trabajaban en el patio trasero. Con una sonrisa maliciosa, el hombre había respondido: «Ya sabes, mala hierba nunca muere». «Tal vez debería mandar a Candy a aleccionar a tus jardineros de Arundel Park», dijo Terence, refiriéndose a la propiedad principal de su padre en Shropshire, donde la duquesa pasaba la temporada otoñal normalmente. Un par de meses después, Eleanor Baker llegó de visita a Stratford. Había cancelado sus compromisos para la temporada invernal a fin de cuidar a Candy durante los últimos días de su embarazo. La dama tenía planeada una visita larga para ayudar a su nuera tras el nacimiento del niño, pasar las fiestas con la joven familia y regresar justo después del cumpleaños de su hijo. Había alquilado una casa cerca de la de su hijo, tratando de ser lo menos intrusiva posible para la joven pareja. Sin embargo, encontrarse con Richard Granchester durante su estadía en el pueblo natal del bardo había sido inevitable. Afortunadamente, ambos habían enfrentado el encuentro con fría cortesía. En los años por venir, los dos tendrían que acostumbrarse a esos encuentros por el bien de su hijo y nietos. Se esperaba que la criatura naciera al inicio de la siguiente gira de Terence por Londres. Desafortunadamente para la joven pareja, Terence no se podía dar el lujo de solicitar un permiso especial para ausentarse durante su primera temporada en su nuevo empleo. Por lo tanto, se sentía más que agradecido de que su madre y su nueva ama de llaves pudieran estar con su esposa cuando llegara el momento. Sin embargo, las cosas resultaron ser de diferente manera. El bebé, voluntarioso e impredecible como sus padres, había llegado inesperadamente 2 semanas antes de tiempo, haciendo posible que el nuevo padre estuviera presente en el nacimiento de su hijo. Terence decidió llamarlo Richard por el personaje de Shakespeare que él había representado en el tiempo en el que el niño fue concebido. Candy sabía que Terence no iba a reconocer abiertamente la verdadera razón de su elección, pero lo dejó mantener dicha versión pública de los hechos, aunque la realidad fuese otra. Después de todo, lo que verdaderamente importaba era que el corazón del joven estaba llegando lentamente a hacer las paces con su padre. A pesar de la reticencia del joven, el orgulloso abuelo no cabía en sí con la noticia. Finalmente, al día siguiente del nacimiento de Richard,
Candy mudó todas sus viejas cartas y recortes de periódico al antiguo joyero que había recibido como regalo en su 27º cumpleaños. Por los siguientes 10 años, la vida en el chalet de los Graham transcurrió pacíficamente, tanto como es posible cuando dos personas obstinadas y voluntariosas cohabitaban enfrentando juntos las dificultades de la vida. A pesar de un buen número de portazos seguidos de reconciliaciones apasionadas, su vida era todo lo que se podía llamar feliz y satisfactoria. La familia creció con el tiempo, con una niña que nació un par de años después del nacimiento del mayor y un segundo niño que llegó como bendición final 5 años después. Entre estos felices acontecimientos, la pareja enfrentó algunos eventos dolorosos como el incendio del Teatro Shakespeare Memorial en 1926 y la amarga experiencia de un aborto espontáneo. Algunos años después, a pesar de los malos tiempos, el nombre de Terrence se volvió más y más respetado en los escenarios británicos y la reputación de Candy como enfermera y partera, así como su labor de beneficencia apoyando a todas las causas nobles que encontraba le hizo ganar renombre en Warwickshire y más allá. Eventualmente había adquirido el viejo chalet y Candy lo había transformado en uno de los lugares más bellos en aquella región, con el jardín más espléndido del condado. Patty, que se había quedado en Oxford trabajando como profesora tras graduarse en 1926, visitaba el lugar cada verano. Otros amigos queridos los visitaron durante esos años, entre los cuales William, Albert y los Cornwell fueron los más asiduos. El derrumbe del Wall Street en 1929 fue una sorpresa amarga para la mayoría de los inversionistas y empresarios. La fortuna de Albert Arley no fue ajena a los efectos de la crisis, pero en términos generales sobrevivió bastante bien a pesar de sufrir algunas pérdidas. Las decisiones conservadoras de Albert en los 5 años anteriores por fin habían dado fruto y asegurando el trabajo de quienes laboraban en sus empresas. Ese mismo año, justo unos meses antes de la gran crisis económica, la propiedad de Lakewood había sido vendida como parte de los planes de recorte presupuestal orquestados por Albert. Los Lagan fueron aún más afortunados, usando toda clase de trucos, no todos legales. El señor Lagan y su hijo aprovecharon aquellos tiempos convulsos para iniciar nuevas aventuras de negocios en los Estados Unidos y el extranjero. Sus hoteles y casinos se expandieron con gran éxito. Desafortunadamente, el hecho de ser más ricos ni mejoró su carácter ni les hizo felices. Con el tiempo, Neil llegó a concertar un matrimonio financieramente conveniente, pero sin amor. Eliza, por el contrario, se quedó soltera. Mientras que Candice y Terrence cuidaban de su pequeña familia en Stratford, la familia del duque sufrió unas pérdidas inesperadas. En 1927, el menor de los hijos de Beatriz Granchester murió de una rara enfermedad caracterizada por la debilidad de las extremidades, pérdida de la vista y convulsiones. Los doctores que fueron consultados nunca pudieron diagnosticar el caso adecuadamente. El muchacho tenía solo 15 años al fallecer. 2 años después, el hijo mayor de Beatriz,
Henry Granchester logró una excelente alianza, casándose con la acaudalada hija de un marqués, mientras que ambas familias tenían puestas sus esperanzas en el futuro de la joven pareja. Estas se vieron frustradas cuando Henry murió en un accidente automovilístico. El matrimonio no produjo hijos. Finalmente, en 1931, después de batallar con un periodo de depresión tras la pérdida de 2 de sus hijos, la salud de Beatriz Granchester declinó hasta culminar en un ataque agudo de hipoglicemia que le causó la muerte. Le sobrevivió su hija Joanna, quien logró un ventajoso matrimonio con el hijo heredero de un conde. Considerando las difíciles circunstancias de su infancia, con un padre ausente y una madre sobreprotectora, seguido todo aquello de la pérdida inesperada de sus hermanos preferidos, fue un verdadero milagro que la joven lograse sobrevivir, conformar su propia familia y lograr cierto nivel de estabilidad. No mucho después del funeral de su esposa, el duque visitó a su único hijo en Warwickshire para anunciarle que había solicitado un permiso para ausentarse del Parlamento por un tiempo y dicha solicitud había sido concedida. El duque tenía la intención de usar aquella especie de año sabático para emprender un largo viaje. Podría haber sido una mera coincidencia que dicho viaje acabara en Nueva York. El hogar de Pony continuó operando, albergando más de 30 niños cada año. La señora Carnegie se había mantenido fiel a su promesa, otorgando educación universitaria a aquellos niños que permanecieran en el hogar sin ser adoptados. Al mismo tiempo, Candy y Annie se habían unido para continuar apoyando económicamente a la institución, incluso después de que la señorita Giddens se retiró en 1933. Incapaz de continuar con sus amados niños debido a lo débil de su corazón, la señorita Giddens había vivido con William Albert Arley por los últimos 2 años de su vida. Terence había tomado un permiso de 6 meses en 1935 para que Candy y sus 3 hijos pudieran estar al lado del lecho de muerte de la señora Giddens. Fue en una mañana soleada de abril cuando la hermana Lane y Candy dijeron una última oración mientras el alma de aquella buena mujer volaba hacia su Creador. Si no hubiera sido por la presencia de Terence a su lado, Candy no hubiera sabido cómo enfrentar un evento tan desgarrador. En la primavera de 1936, Eleanor Baker realizó su visita anual a la familia de su hijo. Se había retirado 4 años antes y en ese entonces vivía en Edimburgo, mientras escribía sus memorias. Una tarde cálida, mientras los niños tomaban su siesta, Eleanor y Candy se sentaron bajo el kiosco del jardín para tomar té y tener una plática femenina. La brisa de la tarde olía a rosas, lavanda, manzanos en flor y narcisos. A la distancia, el río Avon murmuraban como si la brisa primaveral acariciara sus aguas. Las damas conformaban juntas una bella postal. Tomando su té en el kiosco, Eleanor, siempre elegante y aún muy atractiva a pesar de sus 59 años, se veía encantadora con un vestido de día por Madeleine Vionnet. Candy usaba un sencillo vestido blanco con estampado floral que marcaba su cintura, aún atractivamente esbelta, a pesar de 4 embarazos y sus 38 años de edad.
El tiempo parecía sentarles bien a aquellas dos mujeres que asumían su edad con gracia. Como la mayoría de las mujeres ese año, estaban discutiendo el romance del rey Eduardo VIII con Wallis Simpson. Era el mayor escándalo que la monarquía británica había enfrentado desde los excesos del príncipe regente, un siglo antes. Por supuesto, Candy y Eleanor estaban de acuerdo en que los enamorados tenían el derecho de casarse y les deseaban lo mejor, aun cuando Eleanor no simpatizaba mucho con la señora Simpson. A lo largo de la conversación, Candy había hecho más de una discreta insinuación acerca del derecho que el verdadero y puro amor tiene a vivir libremente, saliendo a la luz pública. Sin embargo, Eleanor solamente sonreía de manera enigmática ante aquellos comentarios. Mientras Candy servía el té, Eleanor observaba el jardín bajo la sombra de su sombrero florentino blanco, habiendo visto aquel patio totalmente llano en 1925. Estaba asombrada con la transformación que el lugar había sufrido a lo largo de los años. «Has hecho verdaderas maravillas con este lugar, Candy», dijo Eleanor, cambiando el tema tácticamente para elogiar de nuevo los logros de su nuera en la jardinería. «Bueno, las flores son mi pasión después de Terry y nuestros hijos», contestó ella con una mirada soñadora. «Además, el señor Sims me ayuda mucho cuidando el jardín. Muchas veces me veo a mí misma solo como su asistente». «¿Qué va? ¿Qué va? Sabes muy bien que la mayor parte del mérito es tuyo. Cuando veo este jardín y recuerdo el lastimoso estado en el que se encontraba, me asombro ante los milagros que haces con las flores y también con los corazones de las personas. Uno solo tiene que ver el modo en el que Terry convive ahora con su padre». «Han progresado mucho, ¿verdad?», contestó Candy, encantada de recordar la última vez que el duque los había visitado. «Ciertamente, pero las cosas nunca hubieran funcionado tan bien si no hubieras convencido a Terry de registrar oficialmente a sus hijos con el apellido Granchester. Eso derritió el corazón de Richard como malvavisco, querida. Fue la mejor jugada. Bueno, después de todo, ese es el verdadero apellido de Terry. Aquí en Stratford todos saben quién es. Algunas veces, cuando sale y la gente lo saluda por las calles, lo llaman Milord. Al principio hacía caras malhumoradas cuando eso sucedía, pero ahora creo que se ha acostumbrado. Aún así, tú sabes que todavía utiliza Graham como su nombre artístico. Hablando de eso, ¿qué quiso decir Terry el otro día con eso de explorar otras opciones en su carrera? ¿Tiene la intención de dejar la Royal Shakespeare Company? Candy se puso seria y dejó su taza de té sobre la mesa del jardín. El señor Bridget Adams va a renunciar tras esta temporada. Parece que tiene algunos proyectos interesantes, dirigiendo una ópera y un posible trabajo en la Academia Real o el Consejo Británico. Le ofrecieron su puesto a Terry, pero puede que no lo acepte. Teme que los mismos problemas de presupuesto puedan presentarse en producciones futuras y con el festival, ¿verdad? Sí. Y al parecer está pensando en un retiro anticipado. ¿Estás hablando en serio?, preguntó Eleanor levantando la ceja. Terrence cumpliría 40 el siguiente año y estaba en la cumbre de sus capacidades histriónicas. Muy pocos pensarían en el retiro en esas condiciones. Sí, estamos hablando muy en serio. Terry aún ama a Shakespeare, pero creo que está cansado de viajar, Eleanor.
Ha estado haciéndolo por casi 23 años. Nuestros hijos crecen muy rápido y él quiere pasar más tiempo con ellos antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, nuestra situación económica es más que cómoda, así como está en este momento, a pesar de las crisis internacionales. Ya veo. Me temo que viajar es uno de los inconvenientes de nuestra profesión, aceptó Eleanor frunciendo los labios. Si hubiera podido intercambiar la gloria del escenario por la de una familia, hubiera escogido esto último. De hecho, como sabes, una vez traté de hacerlo, pero bueno, ya voy a empezar de nuevo. Ya lo pasado, pasado, ¿o no? Cierto, Dios ha puesto las cosas en su lugar después de todos estos años. ¿No es así? Hablas sabiamente, querida, concluyó Eleanor tomando lentamente otro sorbo y después volvió a cambiar el tema. Ahora debemos hacer planes para el verano. Estaré encantada de quedarme con mis nietos mientras ustedes dos tórtolos disfrutan solos. ¿Dónde planean ir esta vez? Me creería si te dijera que esta vez nos queremos quedar en casa. De repente nos dimos cuenta de que no hemos tenido esta casa para nosotros solos desde que Richard nació, así que creo que este año tomaremos vacaciones en casa. Chicago, 14 de mayo de 1936. Querido tío G. ¿Cómo están mi tía Candy y tú? Yo estoy de maravilla, a pesar de mi molesta hermana. Sé que debes estar riéndote, pero tener una hermana de 10 años puede ser una piedra en el zapato. ¿Sabes? A pesar de Annie, creo que este verano será genial. El tío Bert me prometió llevarme a África con él. Dice que serán las primeras vacaciones que toma en los últimos 20 años y quiere que sean especiales. Iremos a El Cairo, Marruecos y después a Kenia. Estoy emocionado con los preparativos, pero mi padre me advirtió que solo me dejará ir si mantengo mi primer lugar en el cuadro de honor de la escuela. Pero sabes que eso nunca ha sido difícil para mí. Los exámenes finales ya han empezado y hasta ahora estoy sacando las mejores notas. Así que ya estoy empacando para África. De cualquier forma, creo que el tío Bert necesita el descanso mucho más que yo. Sabes que cuando la señorita Pony y después la vieja tía abuela Elroy murieron, él estuvo muy triste y todo eso. Pero desde que está planeando este viaje ha mejorado mucho su humor. Estoy seguro de que todos nos divertiremos mucho. Dice que podremos pasar unos días con ustedes durante nuestro viaje de regreso a América. Ahora, hablando del futuro, quiero contarte un gran secreto. El próximo ciclo escolar empezaré mi penúltimo año de preparatoria y mi padre ya está pensando en la universidad. Quiere que estudie administración en Harvard, como él, pero temo que lo decepcionaré en eso. Quiero estudiar ingeniería en Boston y después, si tengo suerte, haré un posgrado en MIT. Creo que es lo mejor para mí. La tía Candy siempre dice que mis inventos son mejores que los del tío Alistair, porque los míos funcionan por más tiempo antes de explotar. Si voy al MIT, podría descubrir la forma de que funcionarán correctamente. ¿Qué opinas? Hablé de esto con la tía Patty cuando vino la Navidad pasada y me dijo que ahí tienen un gran programa de ingeniería. Ella es mi cómplice y me ayudará en el proceso de admisión. Cuando llegue el momento, tiene algunos colegas de Oxford que trabajan ahora en MIT. Ahora solamente tengo que convencer a papá de que la administración no es lo mío. Pero para eso cuento con la tía Candy. Así que, por favor,
Dile que necesito aplique sus poderes de persuasión cuando los dos vengan en diciembre. Sé que ella puede lograr que papá haga lo que ella quiere con solo chasquearle los dedos. Bueno, creo que es todo por ahora. Por favor, dale mis saludos a la tía Candy y a mis primitos Rick, Gwen y Terry. La próxima vez que te escriba será desde El Cairo. Saludos, Esther. Terrence dobló la carta de Alistair con una sonrisa iluminando su cara. Se rió de nuevo al recordar las líneas del chico referentes a los poderes de persuasión de Candy. Conociendo de primera mano los alcances de la personalidad carismática de su esposa, el hombre anticipaba que el viejo elegante, sin saberlo aún, tenía ya la batalla perdida. Las tensiones políticas en Europa con el ascenso de Adolfo Hitler al poder y su reciente alianza con Mussolini eran preocupantes, por decirlo menos. Siendo un liberal de corazón, Terrence despreciaba las políticas promovidas por esos líderes, los cuales consideraba peligrosas y muy cercanas a una dictadura. Con tantas malas noticias, era muy agradable recibir una carta tan alegre y sin preocupaciones como las de Alistair. Terrence siempre había sentido debilidad por el joven. Más aún, estaba convencido de que Archibald dejaría al chico encontrar su propio camino. Sin embargo, si estallaba de nuevo una guerra, haría todo lo que estuviera en sus manos para ayudar a Archibald a mantener al chico fuera del peligro. El actor se levantó de su silla cuando terminó la revisión de toda su correspondencia. Ya era la primera semana de junio y sus hijos estaban en Edimburgo, pasando allá sus vacaciones de verano. Miró las repisas de su gran librero pensando qué libro de poesía quería llevarse a la cama esa noche. Sus ojos barrieron su colección de ediciones antiguas de las obras y poesía de Shakespeare. Sin embargo, no estaba de humor esa noche para los sonetos de Shakespeare. En su lugar, tomó el viejo libro de Candy de poemas de William Wordsworth. Cuando salió de su estudio, la casa parecía especialmente callada y se preguntó qué estaría haciendo su ruidosa esposa. Al entrar a la recámara principal, el fonógrafo tocando More Than You Know y el sonido del agua corriendo desde el baño rompieron el silencio. «Ahí estás». «¿Dónde te escondías?», preguntó Candy saliendo del baño. La mujer se acercó a su esposo y colocando las manos de él en su hombro y cintura, bailó juguetonamente unos cuantos pasos con él. Terrence la siguió alegremente. Él sabía que esa era una canción que le gustaba mucho a ella. Candy había comprado el disco cuando él se encontraba en una de sus giras, diciendo que le daba cierto consuelo durante su ausencia. El haber perdido a su tercer hijo ese año en un aborto, Candy había estado deprimida durante los meses que siguieron al desafortunado evento. El que él estuviera lejos, incluso cuando se trataba de un breve viaje de recaudación de fondos, había hecho las cosas aún más difíciles para ella. De alguna manera la canción la había hecho sentirse mejor. Terry recordó esa noche de 1929, cuando regresó a Stratford unos días antes, sin avisar, ansioso por estar con ella. La había encontrado sola en el salón, sentada en la oscuridad, incluso en su dolor. Los ojos de ella se habían iluminado cuando él entró a la habitación. Después de eso, él había declinado trabajar durante la temporada de otoño ese año para quedarse con ella y sus dos hijos, heridos por su pérdida. Ambos se necesitaban más que nunca.
A su tiempo, su duelo emocional terminó y sus corazones sanaron. 3 años después, nació Terrence Jr. Ahora, totalmente recuperada, su sonrisa era tan brillante como siempre había sido desde el día que la conoció. Pero en ese momento también vio una pizca de picardía en sus ojos mientras se movía lentamente con la canción. ¿Qué opinas si tomamos un baño caliente antes de ir a la cama, amor?, preguntó ella sugestivamente. Por toda respuesta, él sonrió y comenzó a desatar su corbata. Ella caminó hacia su tocador. Con calma empezó a quitarse la joyería mientras él entraba al baño. Cuando ella finalmente entró al baño de nuevo, solo con sus bragas francesas y una fina camisola, él ya estaba instalado cómodamente en la bañera. Ella admiró su tonificada figura un segundo, anticipando la sensación de sus cuerpos bajo el agua caliente. Sin embargo, recordando que todavía tenía que soltar su cabello, se volteó hacia el espejo del baño y comenzó a quitarse los pasadores. ¿Alguna novedad en el correo?, preguntó ella mientras los rizos que había recogido en su estilizado peinado iban descendiendo por su espalda uno a uno. Solo de Alistair y Albert. Viajarán a África y puede ser que nos visiten en su regreso a los Estados Unidos a finales del verano, contestó Terrence mientras admiraba la vista de su esposa quitándose la ropa interior justo frente a él. Sus rizos, liberados ya del peinado, caían por su espalda, haciendo que él sintiera la necesidad de acariciarlos. Aún me siento de 20 años cuando la veo. Dios, tiene las piernas más hermosas, pensó él. Cuando Candice volteó, con el cabello suelto cubriéndole el pecho y se metió a la tina, Terrence experimentó el mismo sentimiento que tenía al volver a leer un buen poema. Se conoce cada estrofa, pero el efecto que produce en nuestra alma es nuevo. Ella se sentó entre las piernas de él, recargando la espalda en su pecho, sin decir una palabra. Sabía bien hacia dónde se encaminaban, ya que las manos de él comenzaron a vagar sobre su cuerpo, con el pretexto de enjabonarla, experimentando cómo era él en el delicado arte de encender su ardor. Muy pronto ella no pudo resistir la tentación de voltearse hacia él. Un segundo después, ambos eran solo uno. El año siguiente, en primavera, Richard Granchester sufrió una trombosis y murió en su villa de Edimburgo. Así, su hijo Terrence se convirtió en el 15º duque, tras el escándalo de la abdicación del rey Eduardo VIII. El diciembre anterior, el hecho de que Terrence sucediera a su padre tras vivir como plebeyo por tanto tiempo era peccata minuta. Con la amenaza de una nueva guerra, el rey Jorge VI tenía cosas más importantes que hacer que cuestionar la sucesión de un ducado no real, sin importar cuán prominente éste pudiese ser. Terrence y su familia se mudaron al Arundel Park, convirtiéndola en su residencia favorita y en la sede de los proyectos altruistas en los que él y su esposa se ocuparían después de que Terrence dejó los escenarios. Solían pasar la temporada de primavera en Londres, mientras que el nuevo duque asistía a las sesiones del Parlamento, como sus ancestros habían hecho durante siglos. Algunas veces pasaban el verano en Escocia, o regresaban a su chalet en Stratford, que aún consideraban su hogar, aunque para entonces perteneciese formalmente a Eleanor. Fue una lástima que,
Elisa Lagan nunca fuera invitada a visitar a su querida prima, la duquesa, en alguna de sus propiedades a lo largo de Inglaterra. Durante el otoño de 1937, la nueva duquesa hizo que se removieran las malas hierbas de Arundel Park y con los años hizo mejoras notables en los jardines. Su rosedal y macizos de narcisos se volvieron famosos en todo Cheshire. En tiempo de narcisos. En temporada de narcisos, que saben que la meta de la vida es crecer, olvidando el por qué, recuerda el cómo. En temporada de lilas, que proclaman que el motivo de despertar es el soñar, recordar entonces, olvidar parece. En temporada de rosas, que asombran nuestro aquí y ahora con el paraíso, olvidando el hubiera, recuerda lo que es. En temporada de todas las dulces cosas más allá de lo que la mente puede comprender, recuerda buscar, olvidando el hallazgo. Y un misterio existir, cuando el tiempo nos libere del tiempo, olvidándome, recuérdame. E. Cummins. Fin. Chicas, tengo un nudo en la garganta. No sé ni cómo expresarme, porque de verdad, híjole, a ver si no se me nubla la voz. Como se los mencioné al inicio de esta narración, es de verdad que queda corta las palabras que yo puedo dar de lo agradecida que estoy. Mi querida Josephine, sé que nos separan kilómetros y kilómetros, pero este abrazo que te mando de verdad es con muchísimo, muchísimo cariño. Espero, así como te conocí a través de una pantalla, espero algún día poder conocerte en persona y darte ese abrazo que te mando hoy en este último capítulo de esta historia que de verdad, chicas, no me quebré al final porque quería que todo saliera bien. Pero estoy con el corazón lleno y gracias a ustedes, chicas, que me han acompañado cada noche en esta historia, que ojalá que no sea cada año cuando lo hacen los narcisos, que siempre sea la gran temporada de narcisos que florezcan en cada uno de sus corazones. No me queda más que despedirme, chicas. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en la siguiente historia. Adiós.